Muy buenas. Fundamentos de la sabiduría hiperbórea, volumen 2, memorias microcósmicas y registros macrocósmicos. Artículos E y F. Artículo E. Definición funcional de registro. Las estructuras microcósmicas vivas sirven como vehículo para las diversas manifestaciones del sujeto anímico. Las memorias definidas por la capacidad de tales estructuras son, con toda propiedad, memorias microcósmicas. Las tres memorias ya mencionadas, por ejemplo, son memorias microcósmicas: la memoria arquetípica, la memoria cultural y la memoria de sí mismo. Con este criterio podemos ampliar la definición funcional de la memoria para señalar su condición microcósmica. Memoria microcósmica es todo continente estructural capaz de recibir y conservar la forma de un suceso dado y de permitir al sujeto anímico su posterior reproducción. Es claro, pues, que sólo son memorias microcósmicas aquellas que guardan una relación funcional con el sujeto anímico, es decir, aquellas que están destinadas por la capacidad del plan a ser utilizadas por el sujeto anímico, a grabar y reproducir para éste sus propios recuerdos. Resulta así que, para trazar un paralelo entre las memorias microcósmicas y sus equivalentes macrocósmicas, sería sumamente equívoco emplear la denominación memoria macrocósmica. Por eso la sabiduría hiperbórea emplea el vocablo registro para denominar al equivalente macrocósmico de alguna memoria microcósmica. Los registros son capacidades de las estructuras macrocósmicas notadas y utilizadas por los aspectos del demiurgo. Por consiguiente, el contenido mnémico de un registro se refiere intencionalmente al aspecto del demiurgo que es capaz de operar subjetivamente en él. Vale decir, el registro está destinado para el uso del demiurgo, para grabar y reproducir sus recuerdos. Con esto se comprenderá la siguiente definición funcional de registro. Registro macrocósmico es todo continente estructural capaz de recibir y conservar la forma de un suceso dado y de permitir al demiurgo su posterior reproducción. Todo cuanto pueda decirse aquí sobre los registros y cuanto sea sugerido por dicha exposición será sin duda insuficiente para dar una idea siquiera aproximada sobre la enorme complejidad de este concepto. Quizá en algo nos acerquemos si aclaramos que al Pasú solo le es dado conocer y consultar los registros al concretar su autonomía óntica. Antes de esa perfección evolutiva, el Pasú no debe conocer la existencia de los registros, y mucho menos consultarlos, porque se alteraría su destino, es decir, porque el plan de su designio se vería irremediablemente revelado. El Virya despierto, por el contrario, debe alcanzar un alto dominio sobre los registros porque necesita valerse de sus contenidos para evitar sucumbir frente al terrible secreto de Maya y para ejecutar su propia estrategia de liberación espiritual. Pero de este poder del Virya despierto ya hablaremos más adelante. Por ahora sigamos destacando la complejidad del concepto de registro. No nos cansaremos de afirmar que sólo una exacta y profunda comprensión de las analogías entre micro y macrocosmos, mucho más detallada que la expuesta en el artículo D, página 327, revelará en algún grado el significado de este concepto al Virya perdido. De aquí que sea casi imposible, con los elementos reunidos en este libro, brindar una definición ontológica del registro, la cual debería ser, desde luego, absolutamente metafísica, y no lo intentaremos.
Lo que haremos en cambio será explicar analógicamente solo dos tipos de registros, el registro óntico y el registro cultural, cuyos significados serán fácilmente comprensibles en el contexto del modelo estructural micro y macrocósmico desarrollado hasta ahora, y pasaremos por alto el problema de estudiar en extensión el concepto de registro. Los registros ónticos, como su nombre lo indica, son contenidos mnémicos propios de los entes externos que sólo tienen valor para el demiurgo. Los registros culturales son contenidos mnémicos propios de los objetos culturales externos y su conocimiento reviste inestimable valor para el viria despierto. Sin embargo, como todo objeto cultural es ante todo un ente al que se le ha puesto un sentido cultural. Ocurre que en un objeto cultural están presentes ambos registros. De aquí la conveniencia de conocer en qué consisten cada uno de ellos y la necesidad de distinguirlos claramente, pues hay que advertirlo desde ya, el viria despierto debe evitar cuidadosamente la percepción del registro óntico. Solo el registro cultural es útil para su estrategia de liberación espiritual. La razón del por qué el registro óntico debe ser evitado se comprenderá luego de estudiar el siguiente artículo. Artículo F. Registro óntico. El registro óntico es propiedad exclusiva de los entes individuales. Para ejemplificar sus características vamos a referirnos en principio a los entes individuales simbolizados en la figura 45. Observamos allí que cada uno de los 5 entes de la especie caballo, de los 5 entes de la especie perro y de los 3 entes de la especie pez están conectados con el arquetipo universal por un arco de espiral que representa al proceso evolutivo individual en el plano material. El proceso es un movimiento continuo que va del arquetipo universal al ente individual y que por consiguiente no puede interrumpirse nunca. En todo momento el arquetipo universal mantiene un nexo con el ente individual por medio del proceso continuo de su impulso evolutivo, y tal nexo radica, según se explicó, en el núcleo indiscernible del ente, en la más profunda intimidad de su ser en sí. Pero los entes macrocósmicos son objetos propios del plano material para el demiurgo, ámbito donde concretan su evolución progresiva. Si bien es cierto que el demiurgo puede percibir al ente individual desde el plano arquetípico a través del arquetipo universal, no es menos cierto que tal percepción será efectuada con el aspecto belleza, flecha 14, figura 38, y que, por realizarse desde lo universal hacia lo individual, sólo conseguirá aprehender lo uno en la pluralidad. Con otras palabras, con el aspecto belleza, al demiurgo le resulta imposible percibir la individualidad de los entes porque su mirada se halla encerrada en el ser en sí del núcleo indiscernible, impotente para actuar. Él no actúa a través de los gravis, solamente los sostiene. No es el aspecto logos el que se manifiesta en los puntos indiscernibles, sino el aspecto conciencia-tiempo. No es el verbo, sino el ojo del demiurgo. Un ojo multiplicado incansablemente en toda la creación, pero que es siempre el mismo ojo, página 428. Así, este ojo de Abraxas, este ojo terrible e insensato, ve sin ver. Su mirar está presente en la pluralidad de los entes, pero su mirada solo recoge lo uno indivisible. Y la explicación de esto hay que buscarla en el sentido del mirar, un sentido que es el del tiempo trascendente, cuya isotropía se produce, justamente, por este mismo mirar del ojo de Abraxas desde los puntos indiscernibles de todos los gravis que integran el espacio. Pero el tiempo trascendente no es otra cosa que la conciencia-tiempo del demiurgo. Un ojo que observa en el sentido de la corriente de conciencia es un ojo incapaz de percibir lo que esta conciencia arrastra tras de sí. Ya lo hemos explicado para el caso microcósmico con la analogía óptica de la figura 26. El sujeto consciente solo puede aprehender símbolos emergentes.
representaciones conscientes, fantasías, recuerdos, etc. Si reflexiona y se sitúa de frente a la corriente del tiempo inmanente, el sujeto consciente ha de oponerse a su propia fluencia para mirar hacia atrás y recoger los símbolos emergentes. Cuando existe el símbolo emergente, el sujeto se coloca de espaldas al sentido de su fluir temporal para tomar conciencia del mismo, y sólo así hay verdadera conciencia. Página 205. De manera análoga, el ojo de Abraxas debería oponerse al fluir de su conciencia-tiempo para aprehender a los entes en su individualidad, para observarlos objetivamente. Pero eso es imposible porque el ojo es el sujeto uno en todos los entes. El ojo de Abraxas es el fluir de la conciencia-tiempo y su mirar tiene el sentido del tiempo trascendente. Se comprende entonces por qué el ojo ve sin ver, inconscientemente, como en un sueño. El ojo de Abraxas subyace en el ser en sí del ente, en el núcleo indiscernible, en tanto que la individualidad del ente es aportada externamente al ser en sí, por el designio, por el ser para el hombre. Interviene aquí otro aspecto del demiurgo, el logos demiúrgico o verbo, pero el logos, para designar los entes, debe actuar desde el plano material. El principio de individuación actúa, como se ve en la figura 45, desde el origen del plano material, cuando la unidad del arquetipo se multiplica en la pluralidad de los entes. Y si el aspecto logos actúa desde el plano material, entonces su actividad tiene sentido opuesto a la del aspecto belleza, es decir, se opone al fluir de la conciencia-tiempo. Es evidente que el aspecto logos, que es quien otorga individualidad a los entes, está en disposición para aprehender dialécticamente a los entes individuales por efecto de su oposición a la corriente de la conciencia-tiempo, análogamente a como lo hace el sujeto consciente microcósmico. En síntesis, el aspecto logos es capaz de reflexionar sobre los entes y de aprehenderlos en su individualidad, comportándose como un sujeto frente a los objetos ónticos. No bien se ha establecido que el aspecto logos se comporta como un sujeto frente a los objetos ónticos, es posible definir para semejante sujeto las facultades que lo vinculan analógicamente con el sujeto consciente del microcosmos. A la facultad de imaginar del sujeto consciente corresponde una facultad de designar del aspecto logos, y a la facultad de recordar del sujeto consciente corresponde una facultad de registrar del aspecto logos. Desde luego, la que nos interesa conocer ahora es la facultad de registrar, toda vez que la facultad de designar ya ha sido sobradamente estudiada con el nombre de vox o logos demiúrgico en el inciso anterior. Claro que si el objeto de examen del aspecto logos son los entes individuales, su facultad de registrar ha de efectuar el registro directamente sobre tales entes. Mas, ¿qué registra en los entes la facultad de registrar? Respuesta: el registro óntico. Para entender la respuesta, observemos que la facultad de registrar es análoga a la facultad de recordar, de manera que su acto ha de ser equivalente al de ésta, es decir, la reproducción de un contenido némico. La facultad de registrar registra el registro óntico para reproducir su contenido némico. En síntesis y por analogía, la disposición de la facultad de registrar, al inspeccionar el ente individual, registra el contenido del registro óntico y lo reproduce para la apercepción del aspecto logos. Siendo así, solo nos falta indagar en qué consiste el contenido del registro óntico. Respuesta: en una serie óntico-temporal paralela y correlativa a la función continua del proceso evolutivo que une al ente individual con el arquetipo universal. En la figura 45, por ejemplo, la función continua está representada analógicamente como arcos de espiral que van de los arquetipos pez, perro y caballo a los entes individuales respectivos.
Pues bien, el registro óntico de cada uno de tales entes consiste en una serie óntico-temporal de formas de pez, perro o caballo, producto de su historia natural, paralela y correlativa con la función continua o arco de espiral. Esta serie óntico-temporal es el contenido mnémico del registro óntico. Ella representa, para el demiurgo, la historia natural de la evolución del ente individual y en base a ella establece el valor de su progreso, medido en la escala gradual de momentos progresivos. Con toda propiedad habría que calificar, pues, de progresiva a esta serie y denominar serie progresiva óntico-temporal al contenido del registro óntico, o simplemente progresión óntico-temporal. Ello se justificaría naturalmente en el hecho de que cada término de la serie, considerada progresiva en el sentido del tiempo trascendente, exhibe un progreso evolutivo con respecto al término precedente. Sin embargo, por motivos de claridad expositiva, nos vamos a referir de aquí en más a la serie óntico-temporal, aunque sin olvidar en ningún momento su progresión implícita. La función continua del proceso evolutivo, por ejemplo, la curva espiriforme de la figura 48, se origina en el arquetipo universal y termina en el ser en sí del ente, el cual es inaccesible, cerrado en sí y para sí. Es evidente que una inspección exterior del ente, tal como la que realiza el aspecto logos, sólo alcanzará a aprehender su forma individual, determinada físicamente por la matriz esencial del designio. Tales formas individuales que el ente adopta a cada instante del tiempo trascendente constituyen una serie óntico-temporal paralela y correlativa a la función continua del proceso evolutivo. Y esta serie óntico-temporal, apta para la aprehensión del aspecto logos, es el contenido mnémico del registro óntico que la facultad de registrar puede reproducir total o parcialmente. En el registro óntico está contenida así la historia natural del ente, historia que puede ser reproducida por la facultad de registrar para la apercepción del aspecto logos. Sin embargo, aunque esta historia natural solo narre el devenir exterior de la forma óntica, bajo ella, como su hilo conductor fundamental, se encuentra la función continua del proceso evolutivo. Bajo la serie óntico-temporal se halla implícita la función continua y la misma tanto puede ser inferida como efectivamente vivenciada, lo que supone entrar en contacto directo con el arquetipo universal. Para evitar esta última posibilidad es que el Viria despierto jamás explora los registros ónticos. En un próximo artículo trataremos sobre las nefastas consecuencias que puede ocasionar al Viria despierto la vivencia de la función continua. Por ahora vamos a estudiar con mayor detalle la esencia de la serie óntico-temporal y a mostrar cómo la función continua del proceso evolutivo implícita tras ella puede ser inferida.